El asesinato del general iraní Qasem Soleimani en Irak por parte de Estados Unidos ha desatado una nueva crisis en Oriente Medio que podría cambiar la dinámica de poder en la región. Con Teherán y Washington debilitados, Moscú ve reforzado su papel en la región. Además de militar, Rusia se ha convertido en una potencia diplomática en Oriente Medio. Los contactos que ha mantenido recientemente el presidente Vladimir Putin con la canciller alemana Angela Merkel o el presidente francés Emmanuel Macron dicen mucho de su creciente influencia. Lo mismo puede decirse de su visita sorpresa a Damasco esta semana tras el estallido de la crisis en Irán. En un tiempo récord, Rusia se ha convertido como una potencia o consolidado imprescindible. Nuestro tema de hoy, crisis en Oriente Medio. ¿Mediará Putin? ¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Hoy debatimos este tema con los siguientes invitados. Los presento a Amir Valle. Él es periodista y escritor cubano, especialista en Oriente Medio. Amir opina que Putin ha descubierto antes que otros la importancia creciente de Oriente Medio para el futuro control del equilibrio geopolítico en el mundo. Alexandra Sitenko es politóloga y experta en relaciones entre Rusia y América Latina. Para Alexandra, la crisis en Oriente Medio es una oportunidad para Putin de presentar a Rusia como un socio más fiable para Europa que Estados Unidos. Hiner Berlekamp es periodista alemán especializado en política internacional. Hiner sostiene que no ha sido Rusia quien inició la crisis actual. Si aporta alguna solución, bienvenida sea. Con esto comenzamos nuestro programa. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros y allá en América Latina también. Muchísimas gracias. Alexandra, Siria, Irán, Irak, Libia, los conflictos en el Medio Oriente parecen no tener fin y ahora Rusia está posicionándose como un actor principal en la región. ¿En verdad qué tan importante es el papel de Moscú en esa zona? Bueno, si se trata de solucionar los conflictos en Medio Oriente, actualmente no se puede evitar un diálogo con Rusia y la visita de Angela Merkel a Moscú lo demostró una vez más, porque por el rol que tiene Rusia para la estabilización de la situación en Siria, por las conexiones que tiene con el gobierno en Teherán, y también Putin es actualmente el único mandatario que puede hablar con Erdogan de igual a igual. Y el rol de Turquía es crucial para la solución del conflicto en Libia, de la guerra civil. Sí, ¿Está Rusia entonces en capacidad de convertirse en un actor realmente importante en Oriente Medio? Ya se ha convertido. ¿Tú qué opinas, Hiner? ¿Qué hay detrás de esta estrategia de Rusia en Oriente Medio? Bueno, Rusia está intentando de recuperar el rol perdido de potencia mundial, o por lo menos de una potencia mundial. No aspira a ser el papel de la contraparte de Estados Unidos a nivel mundial, como era el caso con la Unión Soviética. Esos son tempi passati. Pero sí, Rusia es una potencia y hace valer ese papel en este momento. De eso se trata también en Medio Oriente. Y además, más allá de esas ideas de papel geopolítico, también el Medio Oriente es una región muy importante para Rusia desde el punto de vista de su propia seguridad. Rusia teme el terrorismo yihadista por buenas razones y entonces Putin hace lo que piensa que tiene que hacer para cuidar a su país de ese peligro. ¿Es una estrategia de seguridad o forma parte más bien de ese proyecto de Putin de hacer de Moscú, de Rusia, una nueva Unión Soviética, lo que fue antes de la Guerra Fría? Creo que son dos cosas distintas. Creo que Putin ya no aspira a recuperar la Unión Soviética. Eso no va a funcionar y lo sabe muy bien. Pero ese poder que tuvo la Unión Soviética. Totalmente otro poder, distinto. porque estamos en otra época. Ya, Amir, ¿tú qué opinas? Sí. Mira, yo lo que pienso es que hay que recordar la presencia de Rusia en la región históricamente hablando. Es decir, Rusia estuvo fuera del Medio Oriente, creo que estará unas 2 décadas. Aproximadamente, desde que empezó la crisis a finales de los años 80, que se desbarató prácticamente toda la antigua URSS, básicamente, hasta 2015, Rusia no tuvo ninguna presencia, pero anteriormente, incluso en tiempos tan lejanos
como aquellos tiempos en el que se hablaban de las cruzadas, etcétera, había una presencia y un interés en aquel entonces, el Imperio Ruso muy importante en la región. Sobre todo porque, primeramente, había un control del Mediterráneo, que ha sido tradicionalmente un gran mecanismo de control, sobre todo de la economía, pero también desde el punto de vista geopolítico, de movimientos de tropas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué pones esa fecha hasta el 2015? ¿Por qué justamente? Normalmente porque es que yo creo que cambió realmente su posición, o sea, su posicionamiento fue grande cuando Rusia se introdujo en la guerra de Siria. A partir de ese momento es que Rusia empieza a tener o sea, antes estaba de algún modo en algunas negociaciones, etcétera, ventas de armas, algún apoyo a determinados movimientos, pero hasta ese momento Rusia no se había inmiscuido realmente en el Medio Oriente como tal. Y sabía, obviamente, lo tenía, una situación económica terrible en el país. O sea, había una situación que obligaba a defender a Siria como el último reducto, que era su gran negocio, su gran socio comercial en ese momento, lo cual hacía explicable su intervención. Pero claro, es a partir de ese momento que Putin a mover todas sus piezas, empieza sus negociaciones con Arabia Saudita, empieza sus negociaciones con Israel, es decir, empieza negociaciones con todos los grandes actores implicados y empieza también a negociar de algún modo con el gran conflicto que es Irán. ¿Y de qué medios, Alexandra, se sirve Rusia, de qué medios militares, políticos, económicos para ampliar ese poder en la región? Bueno, por medios, dependiendo del país, ¿sí? En Siria vemos que son por medios militares, aunque ahora Rusia está tratando de pasar a medios diplomáticos. La convocación de la Asamblea o de la Comisión para la elaboración de una nueva constitución se inició en 2018, creo, en Moscú, justamente. Entonces, Rusia, ya que está claro que el conflicto prácticamente está ganado por medios militares, Rusia está tratando de introducir medios diplomáticos, está apostando en esos medios para presentarse también no como una parte beligerante, sino como un actor para la paz, ¿sí? un agente de paz en esa región. En caso de Irán, hay tanto medios económicos, hay una cooperación económica que consiste en venta de armas, en la construcción de una central nuclear en Irán, tanto por medios diplomáticos. Y en Libia, bueno, Rusia dice que oficialmente no está involucrada. El ejército regular ruso no se encuentra ahí, pero tenemos informaciones que sí hay mercenarios del grupo Wagner ruso. Bueno, entonces los medios son distintos. Giner, ¿tú estás de acuerdo en lo que dicen muchos expertos que después de este conflicto entre Irán y los Estados Unidos, ambos países han quedado debilitados y Rusia ha logrado salir arriba y fortalecerse como un rol, como un actor de mediación? No creo que esa crisis dé más poder a Rusia y que tanto se han debilitado Estados Unidos e Irán por esas cosas. Las cosas son muy recientes todavía y se ha fortalecido el papel de Rusia para mediar en los conflictos, eso sí. Pero Estados Unidos han demostrado que no solo que son capaces tecnológicamente, sino que están dispuestos a tomar los riesgos políticos y militares para hacer bravuconadas como asesinar al general Soleimani. Eso fue una demostración de Estados Unidos de que nosotros seguimos teniendo muchísimo poder acá y nos atrevemos a usarlo. Hagan lo que quieran, digan lo que quieran. Esa es una cosa que es muy interesante porque, por ejemplo, ahí tú tienes que comparar. Primero, Trump se retira. Después de la implicación de Obama, de la era de Obama en el Medio Oriente, Trump se retira, dice que se va a retirar, pero eso que dice Giner es totalmente cierto. En el 2015 también, ¿no? Pero siempre, a partir del 2015. Y sobre todo del 2018, fue ya que empieza, una retirada real, pero siempre con la idea esta de, sí, nosotros nos retiramos, pero estamos presentes. Ahí entra entonces el papel de Rusia, que es muy curioso que tanto el secretario del Consejo de Seguridad como el mismo Putin ha dicho en varias ocasiones que hay que demostrar que Rusia puede ser un elemento de solución allí donde Estados Unidos no logró absolutamente nada, porque estamos, y esto es muy interesante, me llamó mucho la atención leer algo sobre esto en la prensa rusa, sobre todo, que tenemos que prepararnos para la era post-americana en el Medio Oriente.
También un elemento importante que me gustaría añadir es el rol del servicio diplomático ruso, que es muy bueno. Tiene gente muy capacitada, muy preparada, retóricamente muy preparados, muy competentes, también los jóvenes. Y un elemento, bueno, un principio clave en la diplomacia rusa es hablar con todos. No hay una parte donde ellos dicen, no, con ellos no hablamos porque sus valores no corresponden con los nuestros. El principio clave es hablar con todos y lo han demostrado justamente en Medio Oriente porque saben hablar con todos los actores. También hay buena relación entre Putin y Netanyahu, hay buena relación con Teherán, con, sí, lo que he dicho también, con Erdogan. Con los Estados Unidos están manteniendo canales de comunicación, con Alemania es una gran ventaja. Giner, Amir habló de la era post-americana en Oriente Medio. ¿Estás de acuerdo con eso? Creo que falta mucho todavía. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho. Falta mucho. ¿Cuál es el rol que tiene ahora Estados Unidos en la región? Bueno, es la potencia militar por lejos más fuerte en la zona. Tiene dos aliados fuertes que parecen estar bastante estables en ese momento con Israel y Arabia Saudí. Han logrado un equilibrio entre los intereses de esos dos aliados, cosa que históricamente no siempre ha sido así. O sea, si pensamos en la guerra, en el choque del precio del petróleo en 1973, hace mucho rato, pero históricamente no son plazos tan largos. Siguen siendo una potencia con muchísima fuerza en la región, pero lo que sí creo que hay que añadir es que no saben a dónde van. Obama tenía una idea. Una idea. Trump no tiene idea. Bueno, algunos expertos hablan de ese papel que tuvo Barack Obama en la región. Dicen que esa responsabilidad de que Rusia haya agarrado tanto vuelo dentro del Medio Oriente es responsabilidad de Barack Obama. Sí, obviamente, Barack Obama, acuérdense, la diplomacia de él era una diplomacia como lo está haciendo hoy Rusia, la diplomacia de conversar con todos los actores y tratar de eliminar estas teorías conspirativas que hacían que de pronto un país atacara a otro. Es decir, eso yo creo que es algo que dejó Obama muy claro. Ir a los hechos, ir al resultado, buscar un resultado. Lo que dice Giner me parece muy interesante. Es decir, Trump ha demostrado que Estados Unidos en la región, primero, ya no tiene un plan establecido. Quiere seguir teniendo presencia sobre la base de la fuerza porque sabe que necesariamente va a necesitar eso para el juego geopolítico internacional. Es decir, eso es una pieza que uno no puede olvidar. El poder que tiene Medio Oriente por todos los recursos que significa, por toda la extensión de todos estos movimientos terroristas internacionales, es decir, por todo lo que está generando en materia de conflicto internacional el Medio Oriente para el control geopolítico en el mundo y ese equilibrio que siempre ha existido, ¿no? O sea, que han tratado de mantener Rusia, Estados Unidos y otros actores que están presentes en la región. Pienso en China, pienso en Turquía. Que ya vamos a hablar de esos actores también. Bueno, acabamos de escuchar la decisión de Trump de evacuar las tropas del norte de Siria. Convirtieron de alguna manera a los soldados de Putin en los nuevos árbitros de la guerra y abrieron además el camino para que puedan conquistar toda la región. Rusia, aliada del régimen de Bashar al-Assad y de Irán, pasó a ser un peón más en el ajedrez de la región, a convertirse en una fuerza predominante. Desde Turquía a Siria, Irán, Israel y Arabia Saudita, pasando por Egipto y Libia. Cada vez son más los mandatarios de Oriente Medio que estrechan lazos con Vladimir Putin. El presidente ruso tiene algo que ofrecer. En Siria, sus soldados luchan junto a las filas del dictador Bashar al-Assad y le mantienen en el poder. A cambio, Rusia ocupa 2 bases militares en Siria, en el flanco suroriental de la OTAN. Muchos países de la región compran sistemas armamentísticos a Moscú, incluso Turquía, miembro de la OTAN. Egipto, por ejemplo, cuenta con centrales nucleares rusas y ha dado luz verde a nuevas inversiones en el canal de Suez. Putin ofrece también sus servicios diplomáticos con gran habilidad. Ejerce de mediador entre Arabia Saudita e Irán, 2 enemigos acérrimos, y también entre Siria y Turquía. En Libia, un país roto por la guerra civil, se posiciona del lado de Angela Merkel. ¿Está Rusia reemplazando a Estados Unidos en Oriente Medio como potencia hegemónica?
Bueno, esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace y lo que estamos tratando de debatir hoy aquí. Amir, ¿qué hace Rusia diferente de los Estados Unidos en sus relaciones con el Medio Oriente? Lo hemos dicho ya, conversar. Es decir, eso es algo que Estados Unidos nunca ha intentado hacer. Siempre ha tratado de imponer la fuerza con determinadas formas. Yo pienso, por ejemplo, que la prueba mayor es justamente, y es el mayor reto que tiene Rusia en este momento, que es tratar de convencer, por ejemplo, a Irán y a Hezbollah de refrenar un poco lo que puede venir en materia de violencia o de acciones o de contraataques, etcétera, pero al mismo tiempo convencer a Israel, a la misma Turquía, a Arabia Saudita de que la seguridad en la región va a estar garantizada. Pienso que esa es la gran pregunta en la cual está dirigida prácticamente toda la estrategia diplomática de Rusia en ese caso. ¿Y cómo logra esa estrategia calar en el sentimiento nacional, no solamente en los gobiernos, sino en el sentimiento nacional? Hay tanto rechazo a Estados Unidos también entre la población. En la población, digamos, de origen árabe, generalmente ha existido un rechazo hacia Estados Unidos, mayoritariamente, y bueno, que tiene grandes estallidos, depende de momentos, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que cuando Saddam Hussein, cuando Gaddafi, hubo movimientos de apoyo hacia Estados Unidos muy fuertes dentro de la población, por lo que significaba destrozar a estas personas. Pero también ha habido un rechazo, digamos, casi que histórico a Estados Unidos, sobre todo porque Estados Unidos siempre se ha comportado en la región como un verdadero gendarme, es decir, ha sido alguien que pasa por allí, por encima de todas las cosas, y no se ha cortado nunca en hacerle saber a los demás que en la región a ellos no les importa más nadie que Israel. Israel es su primer aliado, su principal aliado, y lo va a defender a ellos en contra de todos los demás. Claro, bueno, y ese rechazo lo vimos un poco en las calles justo después del asesinato de Soleimani, donde salió la gente en masa a pedir venganza contra los Estados Unidos. Alexandra, ¿cómo podemos interpretar estos movimientos diplomáticos que acabamos de ver en nuestro informe, esas conversaciones que mantiene Putin, no solo con Irán, Arabia Saudita, esos movimientos estratégicos que se dan? Por ejemplo, en los últimos días visitó de sorpresa a Siria y se sentó en la misma mesa con Bashar al-Assad. ¿Cómo interpretas tú todos esos movimientos diplomáticos? Bueno, la visita a Siria la interpreto como una muestra de que estamos presentes. Tenemos el control sobre la situación, que no hemos salido todavía, bueno, aunque estaba surgiendo otro conflicto con Irán, pero creo que Putin, para mostrar presencia en la región precisamente, mostrar que estamos aquí presentes, no vamos a permitir otro cambio de régimen, que me imagino que el asesinato, la muerte de Soleimani habrá producido alguna conmoción en Moscú, porque temían que podía haber otro cambio de régimen, entonces sería fatal para Rusia. Y creo que fue también un paso para mostrar que estamos controlando, estamos aquí presentes. También quería añadir una cosa, o sea, ¿dónde está la diferencia? Creo que la diferencia entre el procedimiento ruso y de Estados Unidos es que Rusia nunca quería cambio de esos regímenes, o sea, el establecimiento de democracia no era el objetivo principal, sino siempre lo que primaba para Rusia es estabilidad. Por lo que ya hemos dicho, Rusia está más cerca a esa región, entonces Rusia... Porque en todo caso Rusia no puede pedir democracia, ¿o sí? A los demás, exigir... ¿Quién está pidiendo democracia, por favor? ¿Estados Unidos? Ese cuento, no sé quién se lo cree. ¿Qué hicieron Estados Unidos donde tienen ellos su base principal militar en Bahrein, donde está anclada su flota? ¿Qué hicieron cuando los tanques saudíes entraron para aplastar la primavera árabe? ¿Qué hizo el beato Obama cuando en Egipto ese golpe sangriento contra el único presidente electo democráticamente del país tuvo lugar? Es decir, entonces la posición de Rusia es mucho más clara, más transparente, ¿no? Y más comprensible. Menos hipócrita. Sí, exactamente, y más comprensible por algo muy simple. Es decir, lo que hablábamos ahorita, Rusia necesita estabilidad en la región. Rusia sabe lo que puede surgir hacia arriba de esa región.
Y la frontera rusa es una de las fronteras más porosas que existen. Eso uno lo tiene que tener claro. Tienes una enorme frontera con todos países que son, como decimos, pequeñas bombas cada país. Y eso Rusia lo tiene que... por eso es comprensible en ese sentido la posición de Rusia, tratando desesperadamente en unos casos de resolver eso por la vía diplomática, pero también hay que recordar otras cosas. Es decir, por ejemplo, la intervención de Rusia en la guerra de Siria, como en otros lugares, le ha permitido recuperar ese prestigio que tenía el ejército ruso. Le permitió probar un grupo de armas nuevas, de nuevas tecnologías, todo esto que hablamos hoy de los drones, los aviones, etcétera. O sea, todo esto le permitió un mecanismo y además buscarle una salida a las ventas de armas para la región también. Es decir, es muy interesante eso. Dime, Alexandra. Según la Convención Rusa de Política Exterior, uno de los objetivos claves es fortalecer la posición de Rusia como uno de los centros de influencia en el mundo contemporáneo. Exacto. Y ahí todos los movimientos que vemos también juegan en esa dirección. Giner, y estos cambios que se están dando ahora en Rusia, hemos visto, por ejemplo, que se está tratando de hacer unos cambios en la Constitución. Esto le dicen que va a darle más poder a Putin. ¿Afecta de alguna manera esa relación que tiene Putin o esas relaciones internacionales de Putin, de Rusia en el Medio Oriente? Creo que no. ¿No? Primero, porque lo que dijo Alexandra, el servicio diplomático ruso y la política internacional rusa desde el debacle de Yeltsin ha sido una constante. Hubo altibajos en todas las esferas en Rusia, pero hubo una política internacional bastante constante, bueno, ¿no? Muy coherente y bastante coherente. Pero con un momento, la anexión de Crimea, y la guerra en Ucrania, no, ahí había un punto de debilidad muy fuerte, no continuidad. Pero más allá, sí, mucho continuismo. Y si ese cambio de constitución da más poder a Putin, creo que ahí hay un poco de fobias europeas o internacionales. Cualquier cosa que haga Putin siempre lo hace para conseguir más poder todavía difícil. Se trata más bien de preparar una época cuando Putin ya no se trata de preparar esa transición, pero ya se está hablando, por ejemplo, de un Consejo de Seguridad que le daría mucho poder a ese director, jefe, presidente del Consejo de Seguridad por encima del presidente ruso, y allí estaríamos hablando de Putin como para dirigir ese Consejo de Seguridad. Sí, pero si abstraemos un poquito de las personas, una vez podemos también decir que por fin en Rusia hay un poco de lo que en Estados Unidos llaman check and balance, un poco de más centros de poder que se influyen, que discuten entre sí y no todo vertical desde arriba. ¿Tú qué opinas, Amir? Yo creo que Putin está concentrando el poder. O sea, yo en ese sentido pienso... ¿Concentrando o manteniendo? Él está manteniendo el poder, pero además está concentrando el poder de cara a el trabajo futuro de Rusia hacia otras zonas, es decir, hacia un posicionamiento de Rusia hacia el exterior. Yo sí pienso que, por ejemplo, en ese sentido yo soy muy radical, ¿no? Asimismo, como yo pienso que Estados Unidos es un gran imperio, pienso que también Rusia ha demostrado que durante mucho tiempo ha tenido intenciones de ser también el otro gran imperio, ¿no? No se me olvida nunca que la decisión de Fidel de irse con Rusia era porque era el imperio que estaba más lejos. Era algo que me llamó mucho la atención y Fidel Castro en ese sentido tenía mucho olfato, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que él está tratando de consolidar sobre todo los pasos futuros del país. Y no hay que olvidar, sigo diciendo algo, Rusia está creciendo, sí, Rusia tiene una influencia muy fuerte en distintos mercados, pero Rusia está tratando también de económicamente resolver graves problemas que está teniendo al interior del país. Y para eso necesita el Medio Oriente, para eso necesita lo que América Latina, para eso necesita establecer determinados equilibrios con China, es decir, con los otros grandes actores y con la Unión Europea, por supuesto. No hay que olvidar algo que mucha gente a veces olvida.
la mayoría de las intenciones de Rusia, desde el punto de vista de la economía, de los amigos del Kremlin, que están detrás, empiezan cuando empieza justamente la crisis de Crimea, cuando empiezan los grandes desabastecimientos de gas, sube los precios del gas internacionalmente y de pronto ellos se dan cuenta que la otra forma de mantener ese equilibrio económico es justamente pactando con aquellos países del Medio Oriente que tienen también esas economías, ¿no? Basadas en el petróleo, en el gas natural, etcétera. Alexandro, a propósito, Amir acaba de nombrar a la Unión Europea. A propósito de eso, ¿tú crees que Occidente y que precisamente la Unión Europea no tenga ningún plan claro con respecto a la región, a Medio Oriente, ha hecho que el poder de Rusia aumente? ¿Se consolide? Sí, también. O sea, la ausencia de la diplomacia más bien europea. Porque tomando el caso de Libia, cuando comenzó la ofensiva que dura hasta ahora, comenzó justo en 2014 de Haftar, ¿con qué asunto estaba ocupada la Unión Europea? Con Ucrania y con Rusia. O sea, no tenía ninguna manera de entrar o de, no sé, de convocar una conferencia o de ocuparse del conflicto en Libia, que además no tenía impacto tan claro o creciente en otros países. Ahora, ¿no? La respuesta que dio con el caso de Irán, Estados Unidos, también ha sido un poco floja. Entonces, exacto. Entonces la Unión Europea estaba ausente y sigue estando ausente porque está Gran Bretaña, está con política doméstica, Macron está también con política doméstica, solo Alemania, por eso fue Merkel la que fue a Moscú, solo Alemania tiene preocupaciones porque sabe que aumento de conflictos en Medio Oriente significaría otros flujos migratorios y está tratando de apaciguar. Giner, ¿por qué la Unión Europea mantiene ese papel tan débil dentro de Oriente Medio y le ha dejado pues, el campo libre también a Rusia? La Unión Europea en Medio Oriente siempre ha sido floja. Durante muchísimo tiempo los grandes se confiaron en Estados Unidos. Ellos nos van a arreglar la cosa, van a mantener la estabilidad ahí. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Bueno, algún crédito por acá, qué sé yo. El debilitamiento de Estados Unidos como consecuencia de las guerras en Irak, en Afganistán, eso tomó por sorpresa a los europeos, más de todo a los alemanes, que nunca habían aprendido a hacer una política exterior propia. Y eso se nota hasta hoy día en las repercusiones que tienen todos los sucesos alrededor del Irán. Está tan claro que todo el mundo tiene que hacer todo lo que sea posible para salvar el acuerdo nuclear con Irán. Pero, ¿qué está pasando? Casi nada. Una linda idea de crear un mecanismo financiero para poder permitir que Irán siga haciendo comercio con el resto del mundo. Francia, Inglaterra, Alemania, muy metidas en esa y no ha salido nada de eso. Inglaterra ahora ya se fue por otro lado y solo está fijada en el Brexit y en crear una nueva alianza más fuerte todavía con Estados Unidos para mantener algún peso por aquí. China ha tenido la idea de ofrecer un crédito importantísimo, billonario, no solo millonario, a Irán para mantener a flote la economía iraní. ¿Por qué la Unión Europea no ha sido capaz de eso? Eso sí hubiera sido un paso concreto. Claro. Pero los intereses europeos controvertidos entre sí y los intereses muy particulares de Inglaterra, también de Alemania, de Francia, etcétera, etcétera. Es un desastre. Sí. Es importante hablar de esos intereses. ¿Cuáles son exactamente los intereses de Rusia? ¿Hay intereses económicos ahí? Obviamente, sí. Rusia, ¿cuáles son? Rusia tiene, primero hay que hablar, tienen muchas conexiones, sobre todo en el mercado internacional del petróleo. O sea, básicamente gas natural, petróleo, eso es lo que nadie discute, ¿no? O sea, tienen ese protagonismo y es algo que a nivel de la OPEP es muy importante, a nivel de la Organización de Petróleo. Otro tema que tocó Giner, antes de pasar al informe, es China. ¿Es probable que ambos países, China y Rusia, actúen juntos de mediador en Oriente Medio? Podrían actuar y sería una buena fórmula y ahí yo pondría las propuestas, digamos, que por ejemplo en los últimos tiempos ha hecho o ha hablado el canciller alemán Heiko Maas, justamente, el ministro del Exterior es alemán, hay que hablar con Heiko Maas, justamente de que quizás
préstamos a la región, no solamente a Irán, sino a los países de la región a través del Banco Chino, a través del Banco Central Europeo, podrían ser una real ayuda para mantener cierta estabilidad en la región. ¿Cuál es la relación, Alexandra, de China y Rusia en estos momentos? En China y en Rusia, bueno, ellos están hablando de una relación estratégica. Políticamente se han acercado mucho desde 2014 y, bueno, lo que los une es que ambos tienen peores relaciones con Estados Unidos. Rusia políticamente, China económicamente. Entonces, no son amigos, bueno, son socios. Es una alianza. Ellos dicen estratégica, yo diría pragmática más bien, pero sí, tienen buenas relaciones. Vamos a ver ahora el próximo informe porque Rusia ha surgido también como influyente actor en Libia, aventajando a las potencias europeas. El bloque comunitario que presiona por un acuerdo negociado entre las partes en conflicto está dividido y ha perdido fuerza en una guerra que se desarrolla a las puertas de Europa. Khalifa Haftar es el verdadero hombre fuerte de Libia. En 5 años, el general, que durante años trabajó para la CIA, expulsó a las milicias yihadistas y conquistó amplias partes del país con su denominado Ejército Nacional Libio. Ahora sus tropas están a punto de tomar Trípoli, la capital. No obstante, el presidente de Libia, reconocido internacionalmente, es Fayez al-Sarraj. Recibe apoyo militar de Turquía y de la antigua potencia colonial, Italia. Pero ejerce el poder solo en Trípoli y sus cercanías. Francia y Rusia apoyan a Haftar, aunque el presidente Putin niega haberle prestado apoyo militar. Si allí hay ciudadanos rusos, no representan los intereses del Estado ruso ni reciben dinero de este. Las partes implicadas se reunirán en Berlín en los próximos días para tratar de alcanzar un alto al fuego. ¿Conseguirán los socios europeos acordar con Rusia una política conjunta sobre Libia? Bueno, las partes implicadas se van a reunir en Berlín y todo el mundo tiene ya los ojos puestos en esa reunión. Giner, ¿será Libia el próximo conflicto de la región? Hablamos que desde hace 8 años hay allí una guerra civil y hasta ahora el país no ha hecho uso de la diplomacia internacional. ¿Por qué? Entonces Libia no es un conflicto nuevo, sino un conflicto permanente. Desde el momento, desde la sublevación en parte de Libia contra Gaddafi, desde la invasión aérea de Francia y Inglaterra en apoyo de los rebeldes contra Gaddafi en ese momento, y creo que vale la pena recordar que Alemania en este momento se negó, bajo la misma canciller que hoy, a participar en esta guerra y fue muy criticada también dentro del país por partes de lo que era entonces la oposición por no apoyar el movimiento democrático, etc. Bueno, vimos lo que salió de eso, nada de democracia, sino un caos y un poder para grupos yihadistas importantísimo. Claro. Y Haftar es el que se opone a esa tendencia dentro del espectro político en Libia y por lo tanto es una crisis muy importante la que está sufriendo el país, un país fallido, sí, y tiene mucha importancia en los flujos migratorios que mencionó Alexandra, pero ni ahí creo que tiene la envergadura que tiene el conflicto alrededor del Irán. Todavía no. Todavía no. El conflicto de Libia preocupa mucho aquí en Europa, a pesar de que la Unión Europea está dividida en la región. ¿Por qué estamos viendo, por ejemplo, que países como Alemania y Francia tienen una posición completamente distinta en el conflicto de Libia? ¿Y qué rol juega la Unión Europea en estos momentos allí? En esos momentos no tiene el rol crucial, ¿sí? Como hemos dicho, el rol principal lo tienen entre las potencias extranjeras, Turquía y Rusia, más bien que la Unión Europea, pero hay unidades militares de Francia que están en el lado del Haftar, porque Francia, bueno, por el problema, creo que el conflicto que surgió, porque hay como doble poder, y lo que se le reprocha al, ¿cómo se llama?
el mandatario oficial. Sarraj, que Sarraj, sí. Sarraj, exactamente. El Sarraj, que él se rodeó de grupos islamistas y yihadistas. Y es lo que, bueno, y ahí donde surge amenaza de posiblemente de nuevos grupos terroristas. Es por eso que, por ejemplo, Francia está también metida en ese conflicto. Es importante para Francia que no se convierta, que no surja un nuevo grupo terrorista, un movimiento terrorista de ese conflicto. Alemania, pero lo que importa más para Alemania es frenar los flujos migratorios que pasan por Libia, porque ahí no hay la situación de seguridad, está sin control. Claro. Entonces, hay que recordar algo en relación con eso. Por ejemplo, en Libia, justamente en los últimos 8 años, es donde se ha concentrado prácticamente todo el comercio de refugiados del Mediterráneo. Es decir, ahí no solamente nosotros solemos hablar generalmente de las bandas yihadistas, del terror yihadista, etcétera, pero también es la concentración, sobre todo en la zona que está ocupada por el GAN, justamente el Grupo Nacional, o sea, justamente esa zona es donde se concentra la mayoría de los grandes traficantes de personas que meten a la gente desde África, no solamente desde Libia, sino desde el resto de África hacia Europa, básicamente a Italia, Grecia, y eso por supuesto va a preocupar siempre a Alemania, porque el primer país es ese. Tan distintas puede la Unión Europea en bloque unirse a Rusia para tratar de solucionar la crisis allá, de buscar... Yo soy un crítico absoluto, creo que lo he demostrado en estos programas de la Unión Europea. La Unión Europea para mí es en este momento uno de los organismos más inoperantes que existen en materia de diplomacia internacional. Eso es fuerte, Gina, ¿tú qué opinas? Yo pienso que sí, porque, y lo digo, o sea, ahí está demostrado, con América Latina, lo ha demostrado ahora justamente con Medio Oriente. Ha sido muy siempre floja, muy fría, ¿verdad? No es solamente lo fría y lo floja, sino que esperan muy tímidamente a que pasen determinados conflictos y generalmente las actuaciones de la Unión Europea llegan en un momento tarde. O sea, cuando uno analiza toda la política internacional y en el caso en relación con el Medio Oriente y en relación precisamente ahora con Libia, estamos viendo eso. Es decir, todos los países están como que esperando a que existe, como dice Gina, un caos absoluto allí. Pero no solamente es un caos, sino una de las claves de la Unión Europea es tratar de evitar intervenir para evitar que surjan estados fallidos. Y yo creo que el estado de Libia en este momento es uno de los estados más demostradamente fallidos en la región, o sea, en toda esa región. Gina, había que actuar. ¿Tu opinión, el rol de la Unión Europea en Oriente Medio? Desgraciadamente estoy completamente de acuerdo con Amir. Y no solo en el Medio Oriente. Miremos lo que hizo la Unión Europea en Venezuela. Muy lindo de reconocer al señor Guaidó como presidente, pero... ¿Qué más? ¿Ha resuelto algo con eso? En absoluto. No. Se han petrificado los bloques en el conflicto interno en vez de solucionarlo. Y no hay una unidad en cuanto a Libia. Hubo el error garrafal de... Bueno, nadie se acuerda y hoy nadie lo quiere mencionar. Alemania una vez dijo que algún grupo opositor que se llamaba, no sé, Consejo Nacional, Gobierno Nacional, algo así de Siria, era el único representante del pueblo de Libia, de Siria en ese momento, en el 2013 creo que era, en un momento en que ya estaba claro que Bashar al-Assad no se caía tan fácilmente. O sea, es un rol bastante... decepcionante. Bueno, ya que que tocaste esos temas interesantes que para mí son muy interesantes, que es el tema de América Latina con Venezuela, y estamos además tratando el poder de Rusia. ¿Cuál es ese poder haciendo esa relación que tiene Rusia ahora en América Latina, por ejemplo, en Venezuela? Amir? Mira, no hay que negar, o sea, Rusia desde la década del 30 tuvo a América Latina como uno de los focos de presión, sabiendo que Estados Unidos lo consideraba su traspatio y era muy interesante trabajar, hacerle la contra a Estados Unidos desde el propio traspatio de Estados Unidos. O sea, por eso es importante. En los últimos años, sobre todo,
Rusia se ha dedicado a apoyar a aquellos países que son miembros del ALBA. Eso lo hemos visto continuamente. O sea, ha apoyado a Cuba, ha apoyado a Nicaragua, ha apoyado a Venezuela. Rusia e Irán. Hay que decirlo, a Irán. que Y lo ha hecho a través un aliado de exactamente, Rusia lo ha hecho Oriente generalmente en muchos casos a través de Irán y a través de los militares de Irán, que tienen digamos, un entramado económico muy fuerte en toda América Latina. Eso es algo muy, muy interesante que uno tiene que tener en cuenta, sobre todo porque creo que ahí el posicionamiento de Rusia ha sido muy inteligente para no cometer los errores que cometieron durante la Guerra Fría, teniendo a Cuba y teniendo en algún momento que ponerse a Cuba en contra. Alexandra, ¿tiene intereses más allá de ese papel de contrarrestar la posición de Estados Unidos? Hablo de Rusia. ¿Tiene intereses realmente allí en la América región? Latina? ¿O solamente intentan contrarrestar el papel de Estados Unidos? No, no solamente intentan contrarrestar, es, digamos, el marco geopolítico general, pero tienen, dependiendo de qué países hablamos, tienen intereses económicos. Hay países que compran armamento ruso y no son solamente países del bloque de ALBA, son exacto, todo. Sí. Hay Perú, hay Colombia, hay México también. Y lo que los une es importantísimo, creo, para Rusia. Ahora ya menos, ahora esta situación está más complicada, pero son las posiciones comunes y el apoyo dentro de las Naciones Unidas por parte de los países latinoamericanos a Rusia, que sí, siempre estaba al lado de Rusia en todas cuestiones internacionales. Ahora ya ha cambiado un poco la situación. Giner, volvamos a Oriente Medio. ¿Es imparable entonces el poder de Rusia en la región? Imparable me parece una palabra demasiado fuerte. Pero tú has dicho otras peores. Rusia está recuperando un papel que históricamente tenía, o una buena parte del papel que tenía está recuperando un papel que le corresponde a una potencia que Rusia lo es. Y le resulta más fácil en este momento porque otras potencias, Estados Unidos, Unión Europea, están tan flojas en este momento. Por eso lo tiene más fácil, tiene más espacio para desarrollar sus capacidades. Pero solo eso, no creo que esté haciendo más de lo que corresponde a una potencia mediana a nivel internacional. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y por tratar de entender un poco este papel de Rusia en la región. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos desde América Latina. Hasta luego.